Como les dijimos, aquí está con nosotros don Atilio Borón, sociólogo académico argentino de la tierra del Che, y como el Che también internacionalista, latinoamericano, y un acompañante de nuestros pueblos en sus luchas de liberación, de autodeterminación. Con Atilio hay mucho que hablar, pero bueno, comencemos pronto porque así aprovechamos más el tiempo. ¿Cuál es el momento actual de América Latina? Un momento complejo, que alguien diría de un paso adelante y a veces uno atrás, y vuelve un chin adelante y vuelvo atrás, pero ahí, en esa lucha en la que estamos. Estamos en movimiento. Sí, estamos en movimiento. Mira, un momento muy difícil, ¿no? Porque para entender América Latina inevitablemente tenemos que hablar de nuestros amigos del norte. Digo, porque ellos se encargan de decirnos eso, ¿no? Estos es el tema que estoy estudiando y compartiendo con los alumnos del doctorado con la UTE, de bueno, cómo América Latina puede, los países se pueden insertar en todo este escenario internacional al margen, ¿no es cierto?, de las decisiones de Estados Unidos. Y esto lo tenemos que hacer porque lo que Washington quiere es un alineamiento absoluto y automático de todos nuestros países detrás de sus políticas. O sea, comprarnos las guerras, comprarnos los problemas que Estados Unidos tiene en el exterior, cuando nosotros tenemos que preocuparnos de otras cosas, ¿verdad? Desarrollar nuestros mercados internos, resolver los problemas acuciantes de pobreza que tiene América Latina. Pero este momento tan especial es muy delicado porque hay en los Estados Unidos, por primera vez, yo diría, tal vez en la historia, una percepción, una autopercepción de que el ciclo de gran expansión norteamericana ha llegado a su tope y ya empieza una lenta decadencia. Esto no es mi opinión, yo reflejo, por ejemplo, lo que dicen gentes como Brzezinski, que acaba de fallecer hace unos meses, que era el principal estratega, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y otra gente de menor gravitación, pero que dicen también que Estados Unidos ya no es lo que era antes. La campaña de Trump era hagamos que América sea grande otra vez. Sí, dan el clavo, ¿no? Porque Estados Unidos evidentemente se enfrenta ahora ante situaciones absolutamente inesperadas. Por ejemplo, yo hablaba esto en las clases, ellos esperaban que China apareciera en el escenario internacional como una potencia económica formidable en el 2030. Sí. Y se les vino encima en el 2000. ¿Te das cuenta? Entonces un problema ya gravísimo. Y esperaban que con la desaparición de la Unión Soviética, Rusia dejara de ser un actor internacional. Extrema ingenuidad de las dos cosas. Digo, Rusia hacía 2 siglos que era un actor internacional de primer nivel. Con la Revolución Soviética, sí, la Revolución Soviética lo era desde la época de Catalina la Grande, siempre lo fue. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo? Diga, a ver, es un territorio más grande que todo Sudamérica, Rusia. Todo, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, mezcla todo eso y Rusia todavía más grande. Un emporio de gas, un emporio petrolero, un emporio de agua, y tiene Europa ahí al lado. Digo, gran parte de la industria alemana funciona con el gas ruso. Es concebible pensar de que Rusia iba a dejar de ser un actor. Bueno, dejó por un tiempo, unos 10 años, pero después con Putin resurgió con mucha fuerza. Entonces Estados Unidos está muy preocupado por esa situación inédita. Cayeron en la ingenuidad de pensar, desaparecía la Unión Soviética, ya se apresuraron a proclamar el advenimiento del nuevo siglo americano. Y bueno, y no, es un siglo ya que es completamente diferente, un siglo marcado por el policentrismo, la existencia de nuevas concentraciones de poder, en Asia sobre todo, ¿no? El centro de gravedad de la economía mundial se fue para Asia, y yo diría que cada vez más el centro de gravedad de la política mundial se está yendo hacia Asia. Entonces, bueno, Estados Unidos, ¿qué hace? Bueno, se vuelve hacia nosotros, dice, esta es la gran isla americana que tengo que proteger. Para nosotros una desgracia, porque lo que antes toleraban a regañadientes, ahora vienen, digamos, a tratar de encuadrarnos por la fuerza, ¿no es cierto?, detrás de ellos. Por eso digo, un momento muy especial, todas estas ofensivas, la cosa de Venezuela, si quieren después hablamos, de un viciosa, ¿no es cierto?,
o lo que pasó con Brasil, ¿no es cierto?, organizando este golpe de Estado. Cuando digo organizando, quiero que quede claro que no es una ilusión mía. La persona que estuvo de embajadora en Brasil por parte de Estados Unidos fue la señora Liliana Ayalde. Ella había 3 años antes sido embajadora en Paraguay, en coincidencia con el golpe contra Lugo. O sea, estuvo en Paraguay, armó todo aquello. Yo he estado allá en Paraguay y hablé con los actores, ¿no?, entre ellos con el presidente Lugo, y me contaba eso, el papel de la embajadora. Una vez que consumó el golpe de Estado allá en Paraguay, se fue a Washington, estuvo un tiempito, y después la mandaron a Brasil. Ahí articuló toda la oposición, ¿no es cierto?, con Aécio Neves, con Fernando Henrique Cardoso. Cumplido el golpe, volvió. Ahora tiene un cargo mucho más grave, me preocupa mucho más, porque ahora ella es la jefa civil del Comando Sur. Comando Sur tiene 2 cabezas, la cabeza militar, que es el almirante Kurt Zid, y la cabeza civil es esta señora. Esta es una mujer de armas tomar, no es para tomarse a la ligera. Atilio, dale. De todas maneras, antes de quizás ir a ciertas particularidades en esta conversación, los Estados Unidos evidencian, acusan una bipolaridad esquizofrénica, diría yo. Porque primero nos venden, desde la década de los 90, nos venden la globalización. Y 2 décadas de negociaciones comerciales que las pautan los tratados de libre comercio, etcétera. Más allá incluso de que ellos son los que convierten a China en su principal socio comercial y prácticamente, bueno, se ponen en manos de ese aliado comercial. Pero de repente ya, no tanto con Obama, sino a partir de este señor, de Trump, que es como la trampa, algo así, pues resulta ser que ni siquiera con Canadá los términos quedan claros, con México el muro, con América Latina, bueno, pues qué tratado, ni qué tratado de nada. Y entonces cabe la pregunta, ¿cómo una potencia que pretende mantener un rol hegemónico de única potencia mundial, pues simple y sencillamente descarta todo sobre lo que quiso construir una estrategia, digamos, de relanzamiento de su poderío de cara al siglo XXI? Claro. Bueno, yo creo que lo que pasó es que, fíjate, la debacle que el neoliberalismo ha producido en nuestros países, que lo hemos visto. Yo no sé, no soy un experto en República Dominicana, pero sí puedo hablar con más conocimiento de causa de México, de Argentina, de Brasil. Está produciéndose también dentro de Estados Unidos. A ver, ¿por qué gana Trump? Un poco, Trump, uno de los ejes de su campaña fue ir a visitar lo que se llama el cinturón oxidado, el Rusty Belt, el cinturón oxidado de las viejas grandes ciudades industriales americanas, en donde no te queda una fábrica en pie. Entonces, una foto emblemática de su campaña fue cuando él va a Detroit y se para frente al antiguo, enorme complejo fabril de la General Motors, que se ve totalmente derruido, una cosa que te da hasta pena ver ese. Y entonces señala así, ¿no?, con el dedo para atrás, dice, ¿ven eso? Eso acá era una gran fábrica de automotores, y en esta ciudad se llegaron a producir 6 millones de automotores por año, y ahora no producimos ni uno. Se llevaron nuestros autos, se llevaron las patentes, se llevaron las marcas y se llevaron sus trabajos. O sea, en otras palabras, él acusa al neoliberalismo global o a la globalización neoliberal de haber tenido un efecto perverso mismo en contra de Estados Unidos. Y en eso él no está equivocado. Hay que decir, porque realmente Estados Unidos hoy tiene un perfil industrial mucho más estrecho de lo que tenía hace 30 años atrás, ¿verdad? Hubo una deslocalización de las plantas, se fueron todas a China, a Malasia, a Singapur, y es evidente que entonces Estados Unidos está sufriendo eso. Ahora, tiene vuelta atrás, creo que es tu preocupación, y es difícil, porque volver a traer esas plantas a los Estados Unidos, con los diferenciales salariales que hay en este momento en el mundo, es un problema muy serio. Porque por más que uno diga, bueno, primero, no es tan fácil
decirle a una planta que está en China, vente para acá, porque ahí viene el gobierno chino y te dice, espera un momentito, señor, no es tan fácil la cosa, ¿verdad? Pero segundo, aun cuando vuelva a Estados Unidos, bueno, salvo que haya una dramática reducción salarial en Estados Unidos, que no se avisora, la planta no va a tener condiciones de competitividad contra las producciones que se hacen en el mundo asiático, en donde con un salario de 400, 500 dólares al mes tienes el obrero más calificado que puedes necesitar. En Estados Unidos para eso necesitas pagar casi 10 veces más. Entonces yo creo que está muy difícil la cosa para él y por eso es que están tratando de revisar estos tratados. Él, por ejemplo, dice que el Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos, ha sido un fiasco para Estados Unidos, que Estados Unidos salió muy mal parado, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que el tratado no da más que eso. El país que fue más perjudicado fue México. Mira, México era gran exportador de alimentos antes del TLC, 1994. Ahora es importador neto de alimentos. ¿Puedes creer tú que el maíz, México es el país donde el maíz es originario, junto con Guatemala, los países centroamericanos, y ahora México tiene que importar maíz norteamericano? Esto habla de que realmente esos tratados fueron muy lesivos. Maíz transgénico. Maíz transgénico, exactamente. Y entonces tiene una masa de campesinos desplazada. ¿Qué hacen esos campesinos? Se van a Estados Unidos. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Entonces, él quiere redefinir esos tratados. Y lo va a hacer también con ustedes, con el 5+1, ¿no? que es el tratado en el cual está inmerso República Dominicana. Va a querer más concesiones todavía, pero yo estuve en Salvador hace poco y decían, más concesiones, pero ¿qué más le podemos dar si ya no nos queda nada? Pero bueno, el hombre está muy desesperado. Y tiene un electorado que quiere empleos, que quiere mejorar sus condiciones de vida. No lo están logrando, ¿verdad? Y hay además una élite empresarial de una voracidad insaciable. Gana y sigue ganando hasta un nivel escandaloso y entonces como no quieren soltar mano, bueno, la situación interna se ha puesto muy complicada. Derivando su respuesta hacia el potencial que tiene la coyuntura, con ellos como... Sí. Epicentro, digamos. ¿Cuál es el rol del aparato militar industrial hoy en esa estrategia de Trump y la necesidad de recurrir a conflictos que no solo con Corea? Claro, mira, fíjate, es muy interesante. Trump al principio, ¿te acuerdas que dijo, no quiero que Estados Unidos se meta en guerras en otras partes, no tenemos nada que hacer ahí, etcétera? Y ligerito, la gente del complejo militar industrial lo llamó y le habló al oído, le dijo, oye, mira, pero si este complejo no prospera, tu campaña política, ¿cómo la vamos a financiar? ¿Y cómo van a financiarse toda una serie de actividades de la clase política norteamericana, que hoy depende totalmente del financiamiento empresarial? Entonces, fue muy interesante cómo fue modificando la opinión Trump. El Trump de las primeras semanas de gobierno era un Trump casi te diría pacifista. No tenemos nada que hacer en Ucrania, no tenemos nada que hacer acá o allá, etcétera. Y de repente, de a poco, lo van convenciendo de que, bueno, sí tiene que hacer, ¿no es cierto?, y que tiene que meterse. Y entonces aparece ahí este show de fuerza, tira la superbomba en Afganistán, que no se sabe para qué la tiró, porque ni siquiera había gente, ni guerrilleros, ni combatientes, pero una muestra de que está dispuesto a todo. Hace ejercicios de provocación en el mar del sur de la China, también se mete con el coreano, ¿verdad? Que el coreano no es un personaje al cual habría que tomarse muy en serio, porque ese tiene un armamento nuclear. No es tonto el hombre, no lo va a tirar, no va a disparar contra Estados Unidos, pero si a él le disparan, yo te digo, no quisiera estar en Corea del Sur o en Japón si llegan a atacar al coreano. Entonces hasta ahora fueron puras bravuconadas, pero ninguna acción efectiva. Pero el complejo militar requiere que haya una predisposición a la guerra para poder producir y hacer sus negocios. Y claro, la dirigencia política norteamericana hoy depende fundamentalmente del aporte de las grandes empresas a la campaña política. Lo cual es una mala noticia. Muy mala noticia. Bueno, y cada vez más está empezando a ocurrir eso en Europa también, ¿ves?
Es una mala noticia. Lo que pasa, hacer política es muy caro. A ver, comprar un minuto de televisión en prime time en los Estados Unidos te puede costar, no sé, una fortuna, 250, 300 mil dólares, mínimo, ¿no es cierto? Un minuto. Y los expertos dicen que tú, para poder establecer una identidad entre un rostro, una idea y un partido político, necesita por lo menos 30 impactos. O sea, multiplica 30 por 300 mil dólares. Bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Esos políticos no ponen el dinero de su bolsillo. El único que lo hizo fue Trump, porque es un multimillonario. Pero Hillary tuvo que recurrir a las empresas. Y después las empresas pasan a cobrar, si ganas, te dicen, bueno, mira, yo te di tanto, ahora quiero que subsidies esto, promuevas tal cosa. Entonces es complicado. Mira, Obama no era un mal hombre. Me llamó un tipo muy inteligente, ¿verdad? Yo realmente, así, es un intelectual con el cual me gustaría sentarme a conversar y a discutir. Pero presionado tanto por ese complejo, pocas semanas antes de irse, le ordena a la firma Raytheon que fabrique 4.000 nuevos cohetes Tomahawk. 4.000 nuevos. ¿Para qué uso? ¿Para qué uso? Bueno, si no se usa no importa, la empresa igual vendió, claro, digamos, ¿verdad? A un costo medio de casi $1 millón por misil. Varían, ellos tienen, sabes, versión 1, versión 1. Pero digamos, el más caro son casi $1,5 millones, el más barato 900.000. Ponle $1 millón, 4.000 millones para una sola empresa. Entonces, esto funciona así, y desgraciadamente, bueno, y las bases militares, que es el otro tema, ellos, mira, en América Latina ya tienen 80 bases militares, toda la zona del Caribe, solamente en la zona del Caribe hay más de 50, increíbles, ¿verdad? Porque una zona, ¿cuál es la amenaza que el Caribe plantea hoy a Estados Unidos? Digo. Pero bueno, tienes que mantener ese establishment militar, que cada vez le cuesta más, y además que no tiene gran utilidad, porque a la hora de la hora resulta que ahí está el Tomahawk, claro. A la hora de la hora tú ves que con esos militares y esos grandes desplazamientos de tropas, etcétera, no logran estabilizar la situación mundial. Entonces ni logran tener un control efectivo de América Latina. Entonces, por eso es que estamos en ese momento tan especial, ¿verdad? De que, bueno, hay avances, retrocesos, que ahora con las elecciones venezolanas se ha producido, digamos, un nuevo traspié. Ellos esperaban una amplia derrota del chavismo, ¿verdad? Porque lo subestimaron, y no se pueden subestimar esos movimientos, tienen raíces muy profundas, ¿verdad? Decían que iba a haber, la oposición sacaría 80% de los votos, y no llegó al 50, 46. Hizo una buena elección igual, pero digo, de ahí al 80 querían acabar ya. Entonces, y tienen una situación complicada en los países que están alineados con ellos, ¿verdad? Colombia tiene una situación tremendamente complicada. Una paz que no logra establecerse, siguen asesinatos de líderes sociales, pero de una manera impresionante, ¿no? Lo de México es una cosa bueno, escandalosa. México, digamos, en medio de un proceso de disolución estatal, ¿verdad? Acaban de asesinar a un dirigente del Partido Revolucionario Mexicano. Sí. Con toda su familia se lo llevaron, además, con el chofer, con todo el mundo. Eso hace apenas 4 o 5 días. Mira, los colegas mexicanos, politólogos, dicen, ellos ya caracterizan a México como un narcoestado. Así lo dicen, ¿no? Es penoso. Y ha hecho que México pierda gravitación. Mira, México antes era un país que tenía una presencia regional en todo Centroamérica y el Caribe muy importante. Muy importante la presencia de México. Hoy en día prácticamente ha desaparecido. México no tiene política exterior ya. Un país que supo tener una gran política exterior con Jorge Castañeda padre, ¿no es cierto? No el actual, no el hijo, sino el papá de él, ¿verdad? Que fue un gran canciller latinoamericano, con grandes iniciativas, ¿no es cierto? El Tratado de Tlatelolco, todo aquello que se lo debemos a la inteligencia con la cual actuó la Cancillería mexicana. Y eso ya quedó en el olvido, ¿verdad? Porque quedó totalmente atrapado como un furgón de cola de la política exterior de Estados Unidos.
Y eso a nosotros nos hace muy mal, porque no porque haya un sentimiento antiamericano así, digo, yo realmente no tengo absolutamente ningún problema con el pueblo americano. Es más, tengo un hijo nacido en Los Ángeles, de manera que no tengo, pero el gobierno de Estados Unidos deja muchísimo que desear, porque ha institucionalizado un nivel de corrupción fenomenal que pasa desapercibido, ¿verdad? Y la justicia americana también, ¿no? Cuando la Corte Suprema establece la identidad entre las empresas y las personas y dice que así como no se le puede prohibir a ninguna persona que haga el aporte que quiera a una campaña política con fondos ilimitados si son de su propiedad, y que lo mismo se puede hacer con las empresas, abrió la puerta, al levantar toda esta limitación que había para la financiación empresaria de las campañas políticas, abrió la puerta a lo que algunos autores llaman una verdadera plutocracia, ¿no? Como dijo un célebre economista americano, Jeffrey Sachs, dijo: acá en Estados Unidos no hay que hacer más encuestas para ver quién va a ganar la elección. Hay que preguntarle a dos personas nomás, los tesoreros de las campañas demócratas, y el que tiene más, ese va a ganar la elección. El que recauda más, ese gana. El que más recauda más. No obstante, Atilio, hay algo que se atisba, que es el hecho de que los predictores económicos indican que hay, aunque muy lentamente, hay una tendencia previsible ya a que la economía, no solo de Estados Unidos, sino que la economía de ciertos grandes, pero de Estados Unidos en particular, mejore. Y vaya, la economía en todo esto, pues puede augurarle a ellos una cierta capacidad incluso de negociación con los propios rusos, con los propios alemanes, con los propios chinos, con Japón, que parecen no salir de su gran deflación y problema económico, pero que también se predice, de hecho, el cambio en las estimaciones de crecimiento de economías pequeñas como la nuestra está asociado a esa tendencia que se otea, que se percibe, se está ya produciendo. ¿En qué medida eso podría determinar también que la economía mexicana pues no termine de colapsar a propósito de los problemas propiamente políticos que tienen, que bueno? Mira, indudablemente sí, hay algunos signos así modestos de recuperación de la economía americana, y es cierto eso. ¿Cuánto podrá influir en la negociación global, verdad, con chinos, los europeos, con Rusia? Es un tema difícil de discernir por ahora, difícil. De todas maneras, eso le da un cierto aire a Trump que evidentemente lo puede probar. Con nosotros, cuando digo nosotros digo América Latina, y empezando por México, que como decía don Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Con México la cosa va a ser mucho más difícil, me parece a mí, porque aun cuando haya una cierta recuperación, ¿verdad?, los problemas estructurales que se han generado en la economía mexicana son muy graves, Un país que se ha desindustrializado, como también Estados Unidos, un país que sea descampesinizado, o sea, la masa campesina que ha quedado fuera de juego, porque con las grandes importaciones del TLC, la agricultura mexicana está pasando un pésimo momento, sobre todo para lo que hace al mercado interno. Esto, digamos, puede precipitar una renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero ya de hecho México dijo que, Estados Unidos dijo que él no quiere ninguna renegociación, que se va del TLC, lo cual es un indicio muy serio de que evidentemente estamos ante una especie de terremoto económico, una vuelta atrás de todos esos 20 años de propaganda de globalización neoliberal, que verdad que nos decían que prácticamente era la panacea, y ahora, mira, ayer o antier el gobierno mexicano salió a decir de que, bueno, si Estados Unidos se va, seguiremos el TLC con Canadá, pero bueno, ahí si no está Estados Unidos, ahí, que es el que maneja el show, el resto son personajes secundarios.
Mario, con todo respeto, pero la economía norteamericana es la crucial en ese acuerdo. Y ellos se fueron del Tratado Transpacífico, también se fueron. O sea, hay una vuelta de la economía norteamericana hacia sus orígenes proteccionistas. Y eso para nosotros, evidentemente, implica mayores controles. Mira lo que ha pasado con la Argentina. Macri y este hombre Trump son conocidos, no diría que son amigos, pero se han visto muchas veces, son los dos empresarios, etcétera. Bueno, el papá de Trump tuvo relaciones con el papá de Macri, sí, señor. O sea que sí se conocen. Sí, existe la vinculación. Sin embargo, la Argentina es el mayor exportador mundial de limones, ¿verdad? Bueno, no podemos exportar limones a Estados Unidos, sigue el veto. Y entonces, bueno, se quiso exportar biodiesel, ¿no es cierto? También le pusieron un arancel fenomenal. O sea, quiere decir que en este momento Estados Unidos no está en condiciones de hacer concesiones a nadie. Y eso va a ser muy difícil, por lo tanto, que pueda crear un clima de mancomunión entre los países de la región para ver si, bueno, juntos salimos de este atolladero, ¿no? Lo veo muy complicado, no sé, está muy difícil la cosa. Porque la idea era que juntos podríamos salir del atolladero y resulta que ese trabajo que se estaba haciendo precisamente para crear esa unidad entra en un momento también crucial. Yo creo que sí. Estados Unidos evidentemente tiene desafíos globales que hacen que no vaya a invertir demasiado dinero en América Latina. Ellos tienen que dar una pelea, el escenario fundamental es Asia-Pacífico, creo que hacia ahí van a dirigir los cañones, pero hay una serie de puntos calientes en el camino en donde Estados Unidos se ha visto involucrado y de los cuales no puede salir fácilmente. Un punto caliente es Siria, ¿verdad? En donde ahí se metieron, básicamente, ¿por qué se metieron? Bueno, se metieron ahí porque cuando estaban discutiendo el programa nuclear iraní, ellos sentían que Irán encontraba en Siria un aliado muy importante en la región. Y entonces no se les ocurrió mejor idea que desestabilizar Siria, facilitando la emergencia de este grupo fundamentalista, yihadista, que terminó siendo el Estado Islámico, al quien le dieron armas, cobertura diplomática, le dieron financiamiento, ¿verdad? Y después se transformó en un monstruo, cuando empezaron a decapitar a los propios, ¿verdad? Hillary Clinton cuenta esto en su libro, diciendo, bueno, nos equivocamos al elegir amigos. ¿Y por qué querían derrocar a Assad? Porque querían debilitar a Irán, dejarlo aislado, diciendo que Siria era el único país importante de la región que mantenía, y ahora no saben cómo salir de ahí. Ahora, mientras tanto, te digo, hay un tema moral, han destruido un país, han provocado 5 millones de refugiados que están deambulando por el Mediterráneo, tratando de llegar al norte de Europa, y todo eso. Después se descubrió que Irán no tiene un programa nuclear encaminado a la producción de un arsenal atómico, cosa que todo el mundo sabía, como todos sabíamos que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Pero bueno, ellos lo hacen porque, bueno, en parte tienen que alimentar este complejo militar industrial, entonces hay que crear armas, producir pertrechos militares, desplazar tropas, hacer todo este gasto inútil que no ha llevado a ninguna parte. Se metieron en Ucrania, también innecesariamente, ¿verdad? Porque hay un investigador norteamericano de la Universidad de Chicago, se llama Charles Nearheimer, y él es un hombre conservador, ¿verdad? Pero cuando Estados Unidos fue a patrocinar ese golpe de Estado en Ucrania, el hombre puso el grito en el cielo. Dijo, esto es una locura, esto es una provocación a Putin. Y dijo lo siguiente, ¿qué haría un presidente norteamericano si los rusos desplazan mediante un golpe de Estado a un gobierno proamericano en México y nos pone tropas rusas en la frontera con Estados Unidos? ¿Qué es lo que haría? Y iría rápidamente a aplastar todo aquello. Dice, es un milagro que Putin hubiera actuado con tanta serenidad y que no hubiera respondido como nosotros seguramente hubiéramos respondido si lo que se produjo en Ucrania se hubiera producido en México. ¿Por qué?
Además, desconociendo que Ucrania y Rusia son dos países distintos, porque tienen una relación muy especial. ¿Dónde está la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa? En Kiev, en Ucrania. O sea, el vínculo ahí es un vínculo histórico que lleva siglos y que no se puede romper con un acto militar. Entonces ahí hay un foco de tensión horrible, porque además una parte importante de la población ucraniana es rusófona y se identifica más con Rusia que con Ucrania. Están como de paso en Ucrania ellos por un accidente producto de esas fronteras móviles que saben cómo se han movido. Las fronteras europeas cambiaron, digo, había ciudades que en un año estaban en Francia, al año siguiente en Alemania, qué sé yo, Estrasburgo, por ejemplo, para poner un ejemplo real. Bueno, aquello también. Entonces, allá en Ucrania tenés una minoría muy significativa, 25-30%, que en realidad son rusos. La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene su sede en Kiev, el gran patriarca está en Kiev, digo, y todo eso fue burdamente atropellado. Y ahora hay una situación que el Papa Francisco dijo, bueno, esto es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Él lo ha dicho, lo denunció, es una situación peligrosísima. Y la OTAN, que ha hecho, según propios informes de ellos, la mayor acumulación de fuerzas militares en la frontera rusa, desde el Báltico hasta el sur, en el Mediterráneo, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, claro, Putin es un hombre que ha dado muestra de tener una gran sangre fría. Yo tenía mucho miedo que él reaccionara de otra manera. Entonces Estados Unidos, con todo este panorama, problemas con el coreano, ahí completamente innecesarios, porque en Corea del Sur quiere llegar a un acuerdo razonable. Ahora el coreano del norte dice, bueno, pero no me apunten con una ametralladora. Si ustedes me apuntan con una ametralladora, yo voy a mientras tanto, tomar algunas precauciones para evitar que nos maten, ¿no? Y si no podemos evitar, por lo menos que paguen un precio muy elevado. Y meterse también con los chinos, ¿verdad? Tratar de fomentar nuevamente una rivalidad entre Japón y China, porque Estados Unidos, Washington presionó para que se modificara la constitución japonesa y ahora ya se autoriza la salida de tropas japonesas fuera del territorio japonés. Eso fue una presión de Obama, Premio Nobel de la Paz, ¿puedes creer tú? Exigiendo una modificación de la constitución de Japón, y entonces los chinos ante eso dicen, bueno, ¿a dónde van a ir los japoneses? Y van a ir por nosotros, porque en la década del 30 del siglo pasado vinieron por nosotros, y la historia tiene constantes y recurrencias, ¿verdad? Bueno, y eso es un error gravísimo para Estados Unidos haber promovido, además un hombre como Obama. Por eso digo que a veces ni siquiera esos presidentes americanos tienen ese poder, sino que el poder invisible, eso que algunos analistas americanos llaman el deep government, ¿no? El gobierno profundo, que no es el hombre que está en la Casa Blanca. Yo estoy seguro que Obama no quería hacer eso, pero le habrán dicho, mire, haga esto, si no, sabemos dónde vive, sabemos a qué escuela va a sus hijas. La cosa mafiosa en Estados Unidos opera mucho. Y eso recuerdo de Kennedy. Recuerdo lo de Kennedy y lo de Luther King, de Robert Kennedy, de John Kennedy, digamos. Y ahora, fíjate que interesante, Steve Bannon, que fue el gran asesor de Trump, el otro día en una entrevista dice que Trump tiene apenas 30% de probabilidades de llegar a terminar su mandato. Y bueno, ¿cómo sale? Puede salir al estilo Kennedy. Cuidado, o al estilo Lincoln o McKinley, o sea, allá matar a un presidente no es una cuestión tan anómala, ¿no? Hay 5 ya asesinados y 4 que se salvaron raspando. Entonces, estamos en ese escenario así de complejo. Y otros a quienes no dejaron llegar. Y otros a quienes no dejaron llegar. Claro. Estamos en una situación, Atilio. Discúlpame, yo sé que tú quieres seguir tu conversación con Atilio. Sí. Yo lo que percibo es una situación de por primera vez no hay nada claro. No. Por primera vez no hay nada claro, no. Definitivamente, porque antes la cosa estaba muy clara. Ah, sí, comunismo, claro. Capitalismo, claro, los soviéticos allá, el telón de acero, todo aquello estaba tan claro, tan definido, que no había duda sobre nada. Nada, no. Nada, pero de repente tenemos sobre nosotros la incertidumbre prácticamente total. Es que aquel mundo se derrumbó ya. A ver,
para el año 2030, que en términos históricos estamos hablando de la vuelta a la esquina, entre China y la India van a controlar casi el 40% del Producto Bruto Mundial. Y Estados Unidos... Para el 2030. Sí, que es pronto, en 12 años, digamos, ya estamos ahí prácticamente. Y Estados Unidos se va a derrumbar del 23 al 18. Estos son los pronósticos que ha hecho la OECD, ¿verdad? Entonces, claro, hay una situación que requiere un replanteamiento total. ¿Lo puedes mantener esa situación por la fuerza? No se puede. No te funciona. Fíjate que, por ejemplo, de Estados Unidos, sobre esta propia región, ¿verdad?, que antes intervenía militarmente, bueno, ustedes lo saben, este país ha sufrido por lo menos 2, ¿no?, intervenciones. Imagínate que antes hubiera habido un gobierno que le diese asilo diplomático a un personaje como Julian Assange. ¿Cuánto duraba ese gobierno? Duraba una semana. Le mandaban los marines, fusilaban al presidente o lo desterraban, o hacían lo que hicieron con el pobre Jacobo Arbenz, tal vez ustedes no se acuerdan. Guatemala. Le dan el golpe de Estado, pero no solamente eso, lo humillan. Está la foto de él en calzoncillos en el aeropuerto de Guatemala. Foto que se publicó en la primera plana de la revista Life, que en aquella época, estamos hablando del año 54, era la gran revista que se leía en toda América Latina, diciendo, mira lo que les pasa a aquellos que se oponen a los Estados Unidos. Bueno, hoy está Assange todavía en la embajada ecuatoriana en Londres y no lo pueden sacar. Y mira que Ecuador es un país muy vulnerable porque no tiene moneda propia, la moneda del Ecuador es el dólar. O sea, esto es un síntoma muy claro de la debilidad, de que ese orden mundial que hubo durante mucho tiempo ya no está más. Y estamos en un proceso fluido, gaseoso, de construcción de uno nuevo. ¿Quiénes serán los grandes protagonistas? Bueno, Estados Unidos va a seguir siendo, sin ninguna duda. Regionalmente también, pero claro, pero esta es una región díscola que ya no le obedece, no es como antes. O sea, por aquí pasó Chávez y Chávez dejó una marca, te guste, no te guste, pero este continente cambió con Chávez, con la resurrección del bolivarianismo, la idea de la unidad latinoamericana, y Chávez tenía razón. Y con la propia Revolución Cubana. Y la propia Revolución Cubana, que ha resistido 60 años de bloqueo, todavía están ahí, ¿te das cuenta? Entonces, ahora ellos ven incluso que los gobiernos más favorables tienen, por ejemplo, el caso de Brasil. ¿Sabes cuál es el índice de aprobación de Temer? 3%. O sea, es un personaje repudiado por 97 de cada 100 brasileños. Y con un proyecto que es absolutamente inviable. El proyecto de Temer es un proyecto de regresión económica, social, laboral, que el pueblo brasileño no lo va a admitir. Entonces creo que ahí están en esa situación tan delicada, ¿verdad?, en donde hay un nuevo mundo que está emergiendo, una nueva configuración de relaciones de poder internacional, relaciones políticas, militares, culturales, ¿no es cierto? Y ahí Estados Unidos está muy descolocado, no están acostumbrados ellos a esto. No. Ellos desde las fines de la Segunda Guerra Mundial era la Pax Americana, se hacía lo que Washington decía. Eso es así. Atilio, tres cosas que en esa mirada un tanto así desordenada a los acontecimientos planetarios, Como debe ser. como debe ser, no se nos podrían quedar. Primero, los Brexit, los BRICS, perdón. Los BRICS. Los BRICS y su anunciado plan de constituir su propia banca, y que es un factor evidentemente que debe haberle preocupado a los Estados Unidos en lo que más le duele, digamos. El hecho de el Brexit, que desarticula un tanto ese proyecto eurocentrista. Así es. Y en tercer lugar, el de la preocupante para Ramón situación de la monarquía española, que tiene una influencia particular para América Latina, porque hablamos de esa visión iberoamericana, Claro. Que incide mucho, si no tanto en México, de México hacia abajo, una gran influencia geopolítica que nos marca incluso a nosotros. Entonces, son, digamos que puntas de distintos icebergs, Sí.
pero que calientan el planeta. Quisiste mencionar a Cataluña. Sí, sí. Tú sabes que, no, mencioné a Cataluña. No, nada menos. Mira, vamos por orden. Los BRICS. Los BRICS son una realidad. Un poco lo que yo decía de la India y China, bueno, súmale Brasil, ¿verdad? Sudáfrica, Rusia, con un agregado de que es una unión de grandes fuerzas económicas emergentes. Hoy en día China, según la mida, es la primera o la segunda economía del mundo, según el patrón de análisis. Bueno, y la independencia de Alemania. Y la independencia que también hay que meterla en el medio, que ya no es cualquier cosa tampoco. No, seguro. Entonces, los BRICS evidentemente han creado su banco. China asumió el liderazgo en todo eso. China ha puesto una cantidad enorme de dinero, porque ellos tienen una gran cantidad de dinero en bonos del tesoro de los norteamericanos. Calculan que son por lo menos 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de millones de dólares que ellos tienen en su poder, están de alguna manera transfiriéndolo al banco. El banco está haciendo un proyecto de desarrollo prácticamente en toda Asia y en toda África, y algunos en América Latina. De hecho, África, según algunos analistas norteamericanos, África es una dependencia colonial china en este momento. Eso lo dicen ellos, ¿verdad? Así. Creo que exageran un poco, pero no hay duda que la presencia de China en África subsahariana es total. Estados Unidos abandonó esa región, y China la ocupó. Entonces, los BRICS tienen una importancia enorme, potencial, combinado con esta idea de los chinos de unir toda la masa euroasiática con trenes de alta velocidad, que de hecho ya lo han ensayado. Llegó así un poco el adelantado de este proyecto. En diciembre del 2014 llegó un tren de carga que salió de Shanghái y llegó a Madrid ya. Y ahora están haciendo vías de alta velocidad, con lo cual esto significa que Europa va a estar ya, pero férreamente por el ferrocarril, férreamente integrada a la economía china. Y Estados Unidos queda aislado, fuera de ese juego. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo Europa es una península euroasiática. Fíjate, yo estuve en China y es muy interesante. Los chinos a veces, sobre todo cuando se enojan con Europa, hablan de la península europea. Y mucho menos no hablan del viejo continente. Digo, ¿qué viejo? Nosotros somos viejos de verdad. Tenemos 5.000 años de continuidad histórica, igual que los coreanos y los japoneses. Y en términos comerciales y económicos, es decir, la complementación de Europa con China es perfecta. En cambio, la complementación con Estados Unidos es muy complicada. Y encima tenés el Atlántico de por medio. Y ahora que tenés trenes de alta velocidad que te conectan de un lado para otro, va a ser muy difícil que Estados Unidos pueda meterse ahí. Entonces los BRICS ahí van a desempeñar un papel fundamental. Tienen el dinero y además tienen la visión. O sea, China es un país, y yo creo que Rusia también, que tienen una visión de futuro, ¿verdad? Estados Unidos yo no le veo con una visión de futuro. Están muy en la coyuntura, muy volcados hacia adentro y no tienen una buena referenciación del sistema global. Y entonces sus políticas, una política de parches, que va por un lado, por otro, ¿verdad? Quedan muy pegados a algunos aliados. En Medio Oriente, digamos, su alianza con Israel está produciéndole una debacle gigantesca. Están sembrando ahí vientos y cosecharán tempestades. Entonces los BRICS de alguna manera aparecen como un factor de estabilización. Ahora Brexit, lo que tú decías. Bueno, Brexit, mira, este Brzezinski, que fue ese gran pensador de la derecha norteamericana, ¿verdad? Y que tenía algunas definiciones muy categóricas. Cuando le preguntaron a él sobre, bueno, qué futuro le ve a Europa, países como Francia, Estados Unidos, la Unión, el Reino Unido, y dice, ya se trata de potencias coloniales jubiladas. No, así dijo, tremendo, siendo él de origen polaco, ¿no? Él era miembro de la aristocracia polaca, llega a Estados Unidos muy jovencito, y dice, son potencias coloniales jubiladas, ya no, y realmente es una expresión muy dolorosa para los europeos, pero dice una verdad, Europa hoy en día no gravita en los grandes acontecimientos mundiales. En primer lugar, porque la Unión Europea ha fracasado. Digo, desgraciadamente. ¿Y por qué ha fracasado? Bueno, porque se hizo a favor
de algunas naciones, sobre todo a favor de Alemania. Alemania está muy bien y el resto de Europa está muy mal. Y entonces Alemania está a la cabeza de un conjunto de países que tienen gravísimos problemas económicos y sociales y políticos de toda naturaleza y que no pueden competir en la economía mundial, ¿verdad? Salvo Alemania, ¿verdad? Pero el resto, a ver, ¿dónde está la presencia de la economía francesa hoy en América Latina? Y allá entre Inglaterra y Alemania, ahí es donde está. Ahí está, y por eso, y fíjate, y ahí fracasaron también los encuestadores. Los encuestadores le aseguraron a Cameron, que era el primer ministro inglés, le dijo, no, haga la consulta que va a ganar usted cómodamente. Y fíjate que ese es el otro fenómeno para analizar en otro programa. ¿Por qué fracasan las encuestas en todo el mundo? Han perdido poder de predicción. Cuanto antes las encuestas te daban un margen de error, pero mira, fracasaron en el Brexit, fracasaron en la elección en España con Podemos, fracasaron con Santos en Colombia cuando hizo el referéndum por la paz, que todos le decían vamos a ganar, y se perdió. Fracasaron en la Argentina cuando daban el triunfo del oficialismo de Scioli. Fracasaron en Estados Unidos, que la daban amplia, ya presidenta Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces hay algo en la sociedad. Y aquí la de Bernardo Vega también fracasó. También fracasó acá, no sabía. También acá fracasó. Bueno, pues ahora, ¿qué quiere decir que están fracasando las encuestas? ¿Que los encuestadores que antes eran gente muy seria ahora ya no lo son? No. Yo creo que es un problema que tiene que ver con que el método de la encuesta fue un método válido cuando la sociedad tenía una condición diferente a la actual. Mira, hay un autor, murió hace muy poquito, Zygmunt Bauman, ¿no es cierto? Que él habla de la sociedad líquida y todas esas cosas. Que la gente lo tomó muy a la ligera, pero lo que él quería decir en el fondo era que estas estructuras sociales del mundo contemporáneo tienen una movilidad fenomenal. Y entonces tú puedes preguntarle hoy a una persona cómo va a votar y él te puede conscientemente decir voy a votar por X. Pero ese hombre o esa mujer están bombardeados por imágenes audiovisuales que tienen la capacidad de suscitar un comportamiento político que el hombre no es capaz o la mujer es capaz de expresar en términos conscientes. Es lo que se llama en el análisis político norteamericano la neuropolítica. O sea, fíjate que hoy en día ya no están tratando de convencerte a ti con una argumentación, aunque sea especiosa y maliciosa, sino con estímulos audiovisuales que lo tiran así y que hace que la gente reaccione de una cierta... Claro. Entonces, por eso fracasan las encuestas. Yo creo que esa es la razón. Pero en todo caso, volviendo al tema, Europa se ha desintegrado. Imagínate, Inglaterra se va. El problema ahora de España, que tiene que ver lo que... Imagínate, si Cataluña se independiza de España, bueno, ¿cómo paras la desintegración final de Europa? ¿Cómo evitas que Europa vuelva a ser esa colección de pequeños estados que en su momento, en el Renacimiento, eran casi 500? ¿Verdad? Casi 500 había en el Renacimiento, ¿verdad? Italia mismo era una colección de 15 o 20 pequeñas unidades, porque se va a Cataluña, a España, bueno, ¿cómo mantienes a los vascos? ¿Cómo conservas a los valencianos? ¿Verdad? ¿Cómo conservas a los gallegos y a los asturianos? Se van, o sea, España queda reducida, Castilla la Vieja, La Mancha y Andalucía y punto. ¿Cómo evitas que los galeses se vayan del Reino Unido, que se vayan los escoceses, que los irlandeses del norte se vayan? ¿Cómo evita que los valones en Bélgica se declaren autónomos porque no detestan a los flamencos del norte de Bélgica? Entonces, hay un problema muy grave. Eso fue... Yo creo que, fíjate, la Unión Europea tuvo éxito mientras estaba la Unión Soviética. Estados Unidos necesitaba a la Unión Europea y la apoyó porque estaba ahí la Unión Soviética. Desaparecida la Unión Soviética, se vio de que los lazos que la unían eran muy débiles. El rol de cortina de hierro ya no le... no le servía. Claro. Entonces, digamos, sin apoyo norteamericano, con los ingleses escapándose, huyendo, y la Unión Europea se convierte casi en una entelequia, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que Brzezinski decía esto, que una potencia, eran potencias coloniales jubiladas, ya que no tenían esa capacidad, ¿no? Bueno, y ahí te dije ya lo que pienso lo de Cataluña. Creo que ahí hay una cuestión que desgraciadamente a veces ha sido muy mal entendida. Creo que evidentemente España tiene que ir hacia un Estado plurinacional como Bolivia, si quiere conservar la unidad. Hasta hoy la búsqueda, Atilio, del petróleo y el control petrolero determinó muchas cosas.
las 5 grandes. Pero eso está cambiando también. Pero ya de lo que se trata quizás es, y de ahí la importancia de África, pero probablemente, y de América Latina para los chinos, es de los 14 nuevos elementos de la tabla aquella. Es decir, la tabla periódica. Sí, de la tabla periódica. Química. Nuevos materiales, nuevas sustancias nuevas que tienen que ver necesariamente con el futuro tecnológico. Absolutamente. Ahora, los Estados Unidos, por más que se le pueda subestimar en esta conversación. Nadie lo está subestimando. Bueno, pero a veces pecamos también nosotros de eso, ¿verdad, Atilio? Independientemente de eso, también definió un rol en lo que es la sociedad del conocimiento y el rol de la informática y todo aquello. Claro. Yo me atrevería a suponer y a provocar la idea de que, bueno, eso hay que dilucidarlo. Ellos tienen que hacer un crossover, ellos tienen que entender que ya no, el tema no es industrial, porque eso lo pueden resolver en China incluso, tal cual usted explicó. Sí. Pero hay otros componentes en donde estarían las fortalezas potenciales de una nación que no va a desaparecer, y que va a seguir teniendo un peso enorme. No cabe la menor mira. Yo creo que hay un equívoco, mucha gente piensa que con todos estos cambios Estados Unidos no va a desaparecer de la escena mundial. Eso es una idea absurda. Estados Unidos va a seguir siendo una gran potencia. Primero, tiene el único ejército planetario del mundo. O sea, digo, no hay nadie que tenga, ¿verdad?, un ejército en condiciones de estar presente en cualquier rincón del planeta en menos de 24 horas. O sea, y que no haya peleado mucho. Claro. O sea, eso ya, no, seguro, es un dato ya muy significativo. Entonces, digo, lo que se está diciendo, digo que Estados Unidos va a seguir siendo ese país con ese enorme potencial, pero que bueno, ya el orden mundial no va a ser el que él quiere. Va a tener que acostumbrarse a un condominio, ¿verdad? A tener que hacer acuerdos con India, con China, y con sobre Rusia, todo mirar bien para no dilapidar ese ¿sí? capital que tú estás hablando y esa posición que ellos tienen, claro, y por eso es para nosotros muy importante en América Latina ver si podemos actuar de consumo, porque América Latina, si actúa verdad, de una manera orgánica, tenemos todos los recursos necesarios, ¿verdad?, que nos permitirían a nosotros acceder a una buena vida y evitar todas estas situaciones tan lacerantes que uno ve en toda esta región. Entonces, y bueno, incluso para poder establecer una relación con Estados Unidos madura, que no sea una relación de subordinación, de sumisión, como desgraciadamente lo vemos mucho. Ahora, Estados Unidos evidentemente tiene un plantel científico de primer orden, pero hay datos que indican que eso está cambiando también ya. Fíjate que a partir del 2014, el país que registra mayores números de patentes y marcas de propiedad intelectual es China ahora. Primera vez en la historia. Estados Unidos tuvo todo el siglo XX a la cabeza de eso, y ahora China es el país que registra muchas más marcas y patentes y propiedad intelectual. Y las que no las pueden piratear fácilmente. Y las que no las piratean. Y anda tú, yo les decía a mis alumnos ahí en la UT el otro día, el caso de este dron norteamericano que aterrizó equivocadamente en China, ¿te acuerdas? Y entonces el gobierno de Washington rápidamente dijo, devuélveme el dron. Sí, los chinos, por supuesto, se lo devolvieron en cajitas, claro. Lo desarmaron entero, le robaron toda la tecnología, todo. Ahora, eso lo puede hacer China, imagínate tú, Brasil o Dominicana que haga una cosa así, pero nos echan una bomba atómica a nosotros, pero con los chinos hacen lo que quieren. Y los indios están empezando a hacer lo que quieren también. Ten cuidado con eso. Hay que mirar India. Yo a mí me preocupa que en América Latina prácticamente India se la desconoce. Mira, India es una potencia ya nuclear, por desarrollo propio. India tiene un desarrollo industrial formidable, un plantel científico de primerísimo nivel. Tú sabes que el Deutsche Bank maneja todas las operaciones mundiales del Deutsche Bank desde Bombay, con analistas de sistemas indios, que cobran, fíjate, uno de esos en Alemania estaría cobrando 30.000 euros por mes por lo menos. ¿Sabes con cuánto lo arreglan en la India? Con 1.000. Y el indio está feliz de la vida con los 1.000 euros a él, vive como un marajaca. ¿Sí? Y en Düsseldorf o donde sea la sede, tendrían que haber pagado 30.000. Entonces,
India tiene un establishment académico y científico y tecnológico. Mandaron una sonda a Marte sin acudir a la tecnología de los Estados Unidos. O sea, y desarrollo nuclear por demás. Desarrollo nuclear, o sea que ahí tenés, por eso te digo, Estados Unidos va a seguir siendo una enorme potencia, pero ya no va a tener, no va a ser el mundo. Ese mundo se acabó ya. Ese mundo, estamos en los dolores de parto de un nuevo sistema internacional, que fue lo que vio con mucha claridad, ¿no es cierto?, Chávez, ¿no? Fue el primero que advirtió esto a finales del siglo pasado, en medio de toda la ilusión del nuevo siglo americano, le dijo, no, es que acá se viene un mundo mucho más complejo que eso, ¿no? Con grandes potencias que emergen por todas partes y bueno, y si América Latina actúa unitariamente, es también una potencia, porque fíjate, nosotros tenemos el 80% del litio que hay en el planeta Tierra, y el litio mueve toda esta tecnología, celulares, cámaras, filmadoras, todo eso. Tenemos casi la mitad del agua del planeta Tierra. Y cuando tú lees los manuales del Pentágono, lo que te dicen es que las guerras del siglo XXI van a ser guerras por el agua, porque el petróleo se va a acabar. Motivo de guerra. El tema es que el petróleo se acaba en el 2050, 2060, pero que se acaba, ¿verdad? Y entonces, pero el agua no, y además, si se acaba el petróleo vamos a tener un colapso civilizatorio, digamos, no va a ser tan fácil la transición, ¿verdad? Más larga. Pero el agua, si se acaba, se acabó la vida. Entonces, nosotros tenemos la mayor reserva de agua del mundo, y eso, ¿verdad?, nos coloca entonces en la mira, no solamente de Estados Unidos, sino también de China, que todos quieren agua. Los europeos también quieren agua, necesitan agua. Y tenemos además la Antártida ahí en el sur, nosotros, ¿no es cierto?, en el sur. Pero a ti no te preocupa el cambio climático, y a mí me tiene eso extraño, porque en mi análisis el cambio climático está metido en el puro centro. No, sí que me preocupa, pero es que ustedes me han hecho preguntas de pero no, oye, el cambio climático es un tema de importancia fundamental, fundamental. Además lo hemos visto, digo, mira, yo llevo muchos años viviendo gran parte del tiempo en Estados Unidos o en países de Centroamérica o el Caribe o Sudamérica, viajo mucho, ¿verdad? Que tú me hubieras dicho, a ver, hace 20 años nomás, que un huracán, no me acuerdo cuál fue el nombre, iba a llegar su cola final hasta New Jersey, yo no lo hubiera creído nunca. Digo, no, ¿cómo New Jersey? Lo más que llega a las Carolinas. No, pero Ofelia acaba de subir casi hasta Europa, o hasta Europa. Bueno, Ofelia. El Ofelia, claro. Sí. Bueno, o sea, tenemos un problema gravísimo. Ahora, fíjate, un problema gravísimo que a menos que se establezcan límites muy precisos, va a ser cada vez peor. Y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París es catastrófico. Es catastrófico, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso de alguna manera me parece que lo van a tener que revertir. Mismo en Estados Unidos hay unas quejas muy grandes, porque hay muchos sectores allá que son muy conscientes del peligro de todo esto, ¿verdad? Oye, se está descongelando Groenlandia. Descongela Groenlandia, el nivel del mar va a subir y va a haber regiones costeras de Nueva Inglaterra y mismo de Nueva York que van a estar bajo el agua. Digo, es muy simple el tema. Y no hace falta que estén 5 metros bajo el agua. Es decir, tú haces que haya 20 centímetros de agua en todo Manhattan, se acabó Nueva York. Digo, así de simple. Así simple como es. Se transforma en una Venecia muerta. Digo, ¿qué haces con eso? Bueno, no lo están viendo ellos. El grupo que asesora a Trump es un grupo muy miope en ese sentido, creen todavía en la energía fósil y tenemos que buscar fuentes alternativas. Y yo creo que sí, el cambio climático es un dato fundamental. Huracanes tan fuertes como estos no se han visto. Y no es el caso del esquisto, por ejemplo. No. No podría ser el esquisto para ellos una tablita de salvación. Pero pasa que para que el petróleo de esquisto sea rentable, tienes que tener un nivel de precio por lo menos del $70 al barril. Y lo tenés en 45, ahí en Dakota, todo eso pararon todas las explotaciones. En la Argentina, que tiene mucho petróleo de esquisto, también pararon. Mira, el tema es que una apuesta por las energías renovables, ¿verdad? Y yo creo que ahí es un camino que hay que avanzar. Nosotros en América Latina tenemos que hacer lo posible para avanzar. Pero para Estados Unidos, las energías renovables tienen un valor relativo porque tú tienes que movilizar un enorme ejército. Entonces tú un submarino lo puedes hacer funcionar con energía atómica.
Algunos de los grandes, los más modernos portaaviones funcionan con energía atómica, pero todo el resto, los miles de aviones, de embarcaciones, de carros de asalto, de tanques que tiene Estados Unidos, funcionan con petróleo. Sí. Tú no puedes hacer funcionar un avión caza con combustible nuclear. Eso lo puede hacer, digamos, en un portaaviones que requiere una gigantesca ¿te das cuenta? Y entonces, por eso el tema del petróleo es tan acuciante para ellos. El tema del petróleo, porque ellos ven muy claramente una carrera entre agotamiento del petróleo y descubrimiento de nuevas fuentes de energía. En la medida en que estas dos líneas se crucen en el momento equivocado, es decir, que se agote el petróleo antes del descubrimiento de nuevas fuentes, bueno, ahí estamos en problema. Es decir, ¿cómo sostienes un ejército planetario sin petróleo tú hoy? Estados Unidos no puede, no tiene cómo. Es decir, no tiene cómo movilizar, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el gran problema hoy. Podés calentar un hogar, podés calefaccionar un hogar, podés utilizar energía solar para algunas cositas, pero para mover estos bombarderos, los cazas de alta, un avión que va a 2000... ¿No se estará jugando a la catástrofe, a la posibilidad maltusiana de que, bueno, esto es lo que hay que resolverlo, eliminando una parte considerable, que de la otra nos encargamos con los grandes graneros, claro. Los graneros, ¿cómo que le llaman? El granero del fin del mundo. Claro. Y ellos lo tienen. Sí, sí. Pero yo creo que sí, pero la producción intencional de esa catástrofe, de ese holocausto, tendría condiciones que a la larga repercutirían negativamente sobre Estados Unidos también. Es inviable, ese modelo es inviable. Lo que creo que hay que hacer es una pugna para cambiar el modelo civilizatorio que ha impuesto el capitalismo norteamericano a la salida de la Segunda Guerra Mundial, basado en el despilfarro permanente de recursos. Mira, no hay ninguna razón por la cual, si tú tienes una buena computadora, tengas que cambiarla cada 2 o 3 años y arrojarla, como hacen ellos y como están, al foso de las Marianas, ahí en el Pacífico, sí. Que es la mayor depresión de la corteza terrestre bajo el mar, porque en el fondo todos estos elementos tienen pequeñas partículas radiactivas, pero cuando tú arrojas millones y millones al fondo del mar, a la larga estás contaminando nada menos que el Océano Pacífico. O sea que el cambio climático es un tema de una enorme importancia, de una brutal impacto y que requiere evidentemente políticas concertadas. Pero como Estados Unidos hasta ahora se ha negado a concertar políticas, tú sabes que Estados Unidos no ha ratificado casi ningún tratado internacional. Lo ha firmado el presidente, pero si no lo ratifica el Senado no tiene ningún vigor. Claro. Entonces, y ellos hacen un argumento que es un argumento que yo lo entiendo, dice, nosotros no podemos hipotecar nuestra soberanía nacional, pero sí nos piden a nosotros que hipotequemos la nuestra, ¿verdad? Tú hipotecas tu soberanía nacional, yo no. Bueno, y esto tiene que cambiar, lo mismo que la extraterritorialidad de las leyes americanas. Dice, no puede ser que una ley de los Estados Unidos sancione un banco francés, como el Banco Paribas, que hizo negocios, o mejor dicho, que intervino en la comercialización de productos de 3 países que eran considerados enemigos de Estados Unidos, como Irán, Sudán y Cuba, y le metas una multa de casi $9.000 millones al Banco Paribas, sobre la base de una ley norteamericana. Ahora ahí uno puede decir, bueno, estos americanos tienen esta pretensión, esa prepotencia, pero Francia tendría que haber rechazado todo eso. La Francia de De Gaulle jamás hubiera aceptado que una ley norteamericana se impusiera, y tú sabes que el presidente François Hollande lo único que dijo fue que le parecía un poquito excesiva la multa. Oye, el pobre De Gaulle debe haber estado revolviéndose en la tumba, diciendo la grandeza de Francia, realmente ese país tan importante en el mundo, que obligó la ley norteamericana a que el banco echara a 33 funcionarios y al gerente comercial del banco. Entonces, ahí hay una cosa del imperialismo, obviamente, pero también una cosa de la sumisión de grandes potencias. Porque tú me dices, bueno, un país muy pequeño, muy débil, que no tiene más remedio, pero Francia, aceptar esto, o Inglaterra, o Alemania, y esto nos habla entonces de la complejidad del tema de los acuerdos para controlar
el tema de las emisiones y evitar el cambio climático. En la medida que Estados Unidos tenga esta prepotencia, claro, y los europeos no se planten fuerte y los asiáticos, y bueno, entonces seguiremos en este curso y que Dios... sigan eligiendo a Sarkozy y a Hollande. Claro, claro. Y nosotros seguiremos aquí en Radio Televisión Dominicana, pues conversando con Atilio Borón, pero no hoy, sino cuando él vuelva. Porque lo dejarán volver, lo dejarán volver. ¿Cómo no? Esperemos que sí. Atilio, ¿cómo no? Atilio es un ciudadano del mundo, un ciudadano del mundo. Esa es la realidad. El mundo, por más que se quiera, hoy es ya realmente global, en el buen sentido de la palabra, Atilio, en el buen sentido y de es la uno, palabra. o nos salvamos todos o no se salva nadie. O no se salva Acá nadie. con el cambio climático, mira, no hay ganadores y perdedores. O ganamos todo o perdemos todo. Dios te oiga. Así es. Sí. Esperemos que me... Como diría Unamuno, Dios tenga compasión de este ateo. Sí. Muy buena frase. Gracias a Atilio Borón, argentino, latinoamericano y dominicano a partir de ya poco tiempo, porque lo tenemos aquí en la Universidad de la Tercera Edad. Sí, señor. Estás asesorando un doctorado ahí, Así ¿no? es. Sí, sí, muy linda experiencia. Bien. Trabajando mucho con... Pues ya nos contarás de eso cuando vuelvas por aquí. ¿Cómo no? Porque creo que te vas ya pronto. Sí. Pero Y ya hablaremos atrapamos a tiempo. de Debo agradecerle. integracionismo también, que no lo hicimos. No, Y tenemos varios y es temas una en la agenda agenda. importante. Bueno, muy Agenda bien. larga. Va a ser un gusto volver. Debo agradecer a Matías Bosch, que me facilitó el contacto. Claro y le que digo, sí. mira, Atilio no puede irse sin venir a la Radio Televisión Dominicana, y aquí te lo agradecemos, Atilio. Y les agradecemos a ustedes que estén ahí también, compartiendo con nosotros, acompañándonos en una conversación tan rica para todos, absolutamente todo el mundo. Así que quédense ahí, porque ahora nos vamos a nuestra sección de Ecomundo con Lucas Vicen. No se mueve de ahí. Y con Atilio nos quedamos nosotros aquí, porque este hombre quiere seguir, yo no sé hasta cuándo. Bueno, nos lo llevamos para la oficina ahora, ¿no? Quédese ahí, no se mueva.